la Sayit Kala, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo. Shabbat Shalom. Vamos a estudiar hoy Torah. Vamos a hacer, antes de comenzar, la bendición de la Torah. Baruch Adonai Mevorat, bendigan a Yahweh el que es bendito. Baruch Adonai Mevorat Leolam Baed, bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol amin benatan lanu et torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que nos das la Torah a través de Yeshua HaMashiach. Yiyule Ratzon Refibegion Liblefaneja Yahweh Suri Begoali. Yiyule Ratzon y Refibegion Liblefaneja Yahweh Suri Begoali. Yiyule Ratzon y Refibegion Liblefaneja Yahweh Suri Begoali. Que las meditaciones de mi corazón y las palabras de mi boca sean aceptables delante de ti, Yahweh, mi roca y mi redentor. Amén. Padre, que esta palabra sea colocada en el corazón de cada persona, Señor, que sea tu rúa dirigiéndola, revelada a través de Yeshua HaMashiach al corazón de cada uno de los que nos oyen. La parashá que tenemos esta semana es la parashá Toldot, y la palabra Toldot significa generaciones. Generaciones. Los pasajes que tenemos de esta parashá, aquí los tenemos por Aliyah. Estamos en el libro de Bereshit. Bereshit es desde el capítulo 25, versículo 19, hasta el capítulo 28, versículo 4. 28, versículo 9. De la Haftará, Malaquías 1:1 al 2:7. Y del Brit Hadashah, pacto renovado, tenemos Marcos 9:14 al 10:31. Esta parashá Toldot nos habla del nacimiento de las naciones rivales en dos hermanos gemelos, Jacob y Esaú. Y vamos a aprender todos los misterios que esta parashá nos trae y las bendiciones que podemos aportar a esta parashá para nuestra vida y la aplicación el día de hoy a nosotros como creyentes. Bereshit capítulo 25, 19. Y estas son las generaciones de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Yitzhak. Yitzhak tenía 40 años de edad cuando tomó para sí por esposa a Ribca, hija de Betual el Aramil, de Padán Aram, hermana del Aramí Labán. Yitzhak rezó insistentemente al Eterno frente a su mujer, pues ella era estéril, y el Eterno se dejó convencer por él, y su mujer Ribca concibió. Leyendo este primer pasaje, en este versículo, la primera frase deja claro que Yitzhak era hijo de Abraham, y estas son las generaciones de Yitzhak, hijo de Abraham. Siendo así la frase a continuación, Abraham engendró a Yitzhak, que parecería redundante, ¿cierto? En esta explicación, el sabio Rashi afirma que la Torah repite para enfatizar que no fue sino cuando ya se llamaba Abraham que él engendró a Yitzhak, es decir, cuando su identidad fue cambiada, cuando su nombre fue cambiado. ¿Por qué? Porque Abraham daría origen a una nueva generación de justos. Abraham fue ese primer ibrí, ese primer hebreo, es el primer recipiente y portador de un pacto unilateral donde Dios mismo es el que origina y sostiene el pacto, como ya lo hemos estudiado en las parashas anteriores. El Eterno mismo se puso a mediar en ese pacto y se puso presente en ese pacto, y la promesa de que en la línea genealógica de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Este pacto iniciado con Abraham pasaría de generación en generación hasta llegar al Mesías, como nos lo afirma Lucas 3:24, que es toda la línea generacional del Mashiach. Esa promesa debía pasar de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob. Y vemos que hasta cuando Abraham tiene esa nueva identidad como justo, donde el nombre le fue cambiado, es que dio a luz al hijo de la promesa, que fue Yitzhak. Ahora, miremos esta parte del versículo. Dice que Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó para sí por esposa a Ribca, hija de Betuel el Aramí, de Padán Aram, hermana del Aramí Labán. Vamos a analizar esta frase y vamos a mirar dónde se encuentra la región de Padán Aram. Este lugar fue llamado así porque de hecho había dos lugares llamados Aram, Aram Naarín y Aram Sobí.
Padán Aram es el mismo Aram Naharaim en Mesopotamia, y Padán Aram es la región entre la Mesopotamia y Alepo en Siria. Se le agregó el vocablo Padán para distinguirla, ya que en el idioma de Ismael, el árabe, un campo es llamado Padán. Entonces Padán, campo de Aram. Miremos la ubicación geográfica de este campo Padán Aram. Ahí tenemos la región de Mesopotamia, y este puntico rojo nos ubica la región de Padán Aram o Aram Naharaim. Aquí tenemos otro mapa donde la podemos ver también con un globito rojo. Esta región del Padán Aram en Mesopotamia era una región eminentemente idólatra, y era la influencia en la que se había crecido Ribka, la esposa de Isaac, y fue hasta esa región que fue el siervo de Abraham a conseguir a la esposa de Isaac. Entonces vemos la influencia con la que creció Ribka. Y eso es importante. Cuando se menciona por primera vez en la Torá, nos enteramos de que Rebeca es hija de Betuel y hermana de Labán, también conocido como el codicioso padre de Raquel y Lea, quien intercambió a Rachel por Lea y extorsionó a Jacob de todo lo que le era digno. Betuel no era un buen hombre, la Torá no lo dice, es así como lo relata en el Midrash. Betuel fue malo y trató de impedir que Ribka se fuera con Eliezer e intentó envenenarlo a Eliezer. Eso es Rashi, Génesis 25:51 del Midrash. Y vemos que el origen en el que se había criado Ribka era un origen pagano, era un origen que no era apartado para el Eterno, sino viciado de mucha idolatría. Pero ¿acaso no ha sido escrito ya que Ribka era hija de Betuel y hermana de Labán, así como que era oriunda de Padán Aram, como se describe en la sección que leímos precedente? ¿Por qué se repite entonces? En realidad la Torá repite aquí estos datos para expresarse elogiosamente de ella, queriendo decir que a pesar de haber sido hija de un malvado, de Betuel, y hermana de otro malvado, Labán, y provenir de lugares de malvados, la ciudad donde estos vivían, aún así no aprendió de los malos actos de ellos, sino al contrario, se apartó para poder formar parte de la descendencia y de la promesa dada a Abraham por el Eterno. Entonces vemos un ejemplo grande aquí en Ribka, ¿cierto? No se dejó contaminar. Así que vemos que Ribka proviene de un entorno familiar más despreciable, puesto que Dios sabía que el pueblo de Israel sería disperso entre las naciones cuando ocurriera el exilio. Y por lo general uno está influenciado por su entorno cultural. Su entorno cultural ejerce gran influencia dentro de nuestra vida, así como nosotros estamos rodeados de un entorno cultural que ejerce influencia, pero así como Ribka se apartó, nosotros debemos apartarnos. Hashem quería que nuestras matriarcas y patriarcas estuvieran en medio de gente malvada y resistieran su influencia. De esta manera sus descendientes tendrían la fuerza para aferrarse a su amuná aún en el exilio. Y eso tenemos que hacer nosotros los creyentes, aferrarnos a la amuná aún en el exilio, ya que los hechos de los antepasados son una señal para sus descendientes. Entonces podemos ver cómo Ribka se aparta y formó parte de una generación apartada, de una generación que se apartó, y que nosotros también estamos llamados a ser una generación que se aparte de toda idolatría, que se aparte de todo el entorno cultural que presiona para que no agrademos al Eterno. Ribka entonces era un faro de luz en medio de un mundo oscuro lleno de engaño. Ella fue escogida para transmitir genéticamente a sus descendientes la nación de Israel, la habilidad de adherirse firmemente a la moralidad, los valores y la verdad de la Torá, a pesar de cualquier circunstancia adversa. Entonces vemos aquí, ¿cierto? Podemos darnos cuenta que tenemos que desarrollar esa habilidad de adherirse firmemente a la moralidad, firmemente a la verdad de la Torá, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de lo que nos suceda, a pesar de lo que se oponga en el camino, a pesar de que vengamos de un entorno lleno de oscuridad y lleno de engaño. Debemos ser como Ribka,
nos enseña aquí en esta parashá. Bueno, siguiendo con el texto, llegamos al versículo 21, donde dice: Isaac rezó insistentemente al Eterno frente a su mujer, pues ella era estéril, y el Eterno se dejó convencer por él, y su mujer Ribca concibió. En esta frase podemos encontrar que Isaac elevó una oración al Eterno junto con su mujer, frente a su mujer. Clamaron los dos por esa esterilidad que venía generacionalmente desde Sara, porque recordemos que la matriarca Sara también fue estéril y ya llevaban 20 años de matrimonio Isaac con Rebeca y aún no concebía Ribca. Entonces sabemos perfectamente que era una iniquidad, ¿cierto?, generacional que venía en la línea patriarcal, y que a través del rezo insistente de esta pareja sería rota. Vamos a mirar el secreto que esto oculta. Rezo insistentemente. Este verbo implica que insistió abundantemente por medio de rezos. Y si nosotros vamos a buscar la palabra en el Strong H6279, que significa azar, y la tenemos aquí en hebreo, aquí la podemos ver, la letra Ajin, la letra Tav y la letra Resh, azar. La raíz primaria, más bien denominativo, de la Strong 6280, que es ether, que significa abundante y multiplicarse, y el significado de ese azar es quemar incienso en adoración, es interceder, es orar, oír la oración, oír la súplica, ser clemente, ser favorable, ser propicio. La raíz de azar, de la cual se deriva el verbo eter, implica un ruego, pero no cualquier ruego, es un ruego abundante. Es un ruego insistente y porfiado, en el sentido de que debe esforzarse en rezar. ¿Para qué? Para que ese rezo queme incienso en adoración y esa súplica pueda ser oída y pueda ser contestada y pueda ser propicio a la circunstancia que estaba viviendo en ese momento tanto Ribca como Isaac. Y aquí encontramos un secreto, que es esa palabra azar. Y esta palabra azar, recordamos que tefilá en hebreo es tefilot, ¿cierto? Oración en hebreo es tefilot. Pero azar, ¿sí?, que también es otra palabra para rezo, pero un rezo muy diferente, es un ruego insistente, es un ruego de continuo, es una intercesión que no para, que todo el tiempo es como el incienso cuando se quema, está continuo y todo el tiempo está emanando un aroma. Ese rezo insistente de Ribca y de Isaac. Entonces vamos a mirar lo que oculta esta palabra azar. La palabra azar está formada por la primera letra de esa palabra, que es Ajin, y significa ojos. La letra Ajin, ¿cierto?, significa ojos en el alefato hebreo y tiene un valor numérico de 70. Y 70 también es la gematría o la numerología de la palabra sod en hebreo, que significa secreto. Cuando se llega a este nivel, se ha adquirido un grado muy profundo de estudio de la Torá, al punto de conocer los secretos de la Torá. Es decir, la persona adquiere la visión, adquiere la sabiduría y la fuerza para ser un gran líder. El líder es quien ayuda a los demás a poder trascender sus propios límites, es decir, a salir de Egipto. Y en hebreo Egipto es Misrayim, que significa limitaciones, es decir, a salir de nuestras limitaciones, ¿cierto? Esa persona que adquiere la visión, la fuerza y la sabiduría de conocer los secretos de la Torá puede ayudar eso a trascender sus propios límites y los de otros. Ain es la inicial de la palabra Eizar, y la palabra Eizar en hebreo es salvación. Y ser un líder significa visualizar la salvación por parte de Dios y poder transmitir el mensaje a otros. Transmitir ese mensaje a otros implica, ¿cierto?, necesariamente
que nosotros nos tenemos que esforzar un poco más, caminar una milla extra para poder ver y visualizar y elevarnos a un grado más profundo de estudio de la Torá, que implica tener las llaves para la gente a la cual tú le vas a ayudar a salir en cualquier circunstancia. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta con esta letra Ain que Isaac junto a su esposa, por medio de la tefila insistente, de ese azar, de ese ruego insistente, habían llegado a convertirse en ese canal por donde llegaría la salvación de nuestras almas, la salvación de nuestro Mashiach, la línea generacional del Mashiach. Y vemos que esa palabra Ayin crea esa conciencia espiritual, esa conciencia donde yo me apersono de la formación espiritual de mi vida y del crecimiento en el conocimiento de la Torá, alimentándome de la salvia de la Torá, alimentándome de la Torá, estudiando y dedicando, así sea mínimo 1 hora diaria, al estudio de las Escrituras. Porque es importante que tú te expongas a los secretos revelados, porque eso te lleva a adquirir visión, a adquirir sabiduría y a adquirir fortaleza de parte del Eterno. Y eso es lo que implica ese azar. O sea que no fue simplemente un clamor profundo, fue un clamor profundo sumergido en Torá también, tanto para Isaac como para Ribka. Ahora miremos la letra Tab, que es la otra letra de esa palabra azar. La Tab es la última de las 22 letras. La Tab completa el acabado perfecto de la creación, es el final del trayecto y el objetivo cumplido. Y según el Talmud, la letra Tab representa la palabra Emet, que significa verdad. El motivo por el que Emet se representa por su última letra Tab y no por la Aleph, que es la verdad, ¿sí?, se determina al final del viaje y no al comienzo. Toda la verdad sale durante ese proceso del viaje, no al comienzo. Al comienzo solo vemos la superficie de la circunstancia, pero es al final del transcurso del viaje que podemos ver todo el panorama. Por lo general, en los comienzos la verdad no se nos revela, sino recién cuando observamos los resultados es cuando podemos encontrar el emet, podemos encontrar la verdad. Al culminar un proceso podemos ver cuál era la finalidad de ese proceso en nuestra vida, cuál era la prueba que estaba afrontando Isaac junto a Ribka, y al culminar el proceso ver que necesitaron de un tiempo de 20 años en un azar, en un ruego insistente, ¿cierto?, delante de la presencia del Eterno, para que poder llegar al resultado y a la culminación del proceso, que es la respuesta a ese clamor. Vemos cómo Isaac y Ribka llegaron a este nivel morando o habitando en el Creador, como un ejad, uno frente al otro, porque eso literalmente traduce la palabra Eser Kenegdo. Eser Kenegdo es una que se opone de frente a su esposo. Eso quiere decir que está de frente a frente, clamando uno frente al otro, y los dos en el camino de la Torá. Y si alguno trata de desviarse, el otro que está frente al otro no lo permite, porque lo encamina. Y la mujer encamina al varón, acercándolo a la obediencia del Eterno. Y cuando se quiere desviar, le dice: oiga, mire, es por aquí, no nos desviemos, este es el camino, ¿cierto? Siempre conectada con el rey. Esa mujer sabia que edifica su casa, que está conectada con el rey y que permite también que su esposo se conecte con el rey, que su pareja se conecte con el rey y sean un ejad, uno frente al otro, y los dos en el mismo proceso espiritual. Y fue un proceso lo que vivió Ribka con Isaac, en donde encontraron la protección y la respuesta a su petición basados en la emuná. ¿En qué? En la confianza. Y hoy lo vamos a ver y a estudiar. Y vamos a estudiar un poquito a profundidad ese clamor, porque ahí hay un secreto grande que nosotros los creyentes tenemos que aprender a usar las Escrituras, porque las Escrituras, aunque fue un libro que se escribió hace millones y millones y millones de años, no ha perdido validez. Al contrario, es válida. ¿Por qué?
porque toda historia que está dentro de las escrituras tiene su aplicación espiritual y práctica en la vida de hoy en día para cualquier creyente que esté en el camino de la emuná y cualquier creyente que está enfrentando una circunstancia adversa, llámese como se llame, ¿sí? Una esterilidad en cualquier área, la que usted quiera, pero aquí Ribka y Isaac nos dan un secreto que nosotros los creyentes tenemos que aprender a tomar la palabra y a extraer esa salvia, esa revelación que nos da el Eterno, donde nos da la salida a la circunstancia que estamos viviendo y donde viene la respuesta por la cual hemos clamado al Eterno. Y basados en la confianza y en la emuná del Eterno, entonces podemos traer esa rectificación, esa perfección que trae la verdad, la emet de la Torah. Entonces, morimos a nuestra antigua manera de vivir, ¿cierto? Para renacer a una nueva forma. Vamos a mirar la última letra de esa palabra azar, es la letra resh. La resh, su valor numérico es 200 y esta letra tiene que ver con comienzo. Tiene que ver con principio, soplo, y la palabra rash, que significa pobre, quien no tiene nada, dice el Talmud, no existe el ser pobre, excepto el que es pobre de conocimiento. El rash está desconectado de Dios, tiene malos pensamientos y habla de manera negativa. Resh también representa la palabra rasha, que significa una persona malvada. Aunque cuando el malvado se arrepiente, es decir, hace teshuvá, y es aquí donde la resh no significa rasha, sino significa rosh, que es cabeza, es decir, que la pobreza y la maldad pueden transformarse en bondad y en conocimiento, con la fuerza y el liderazgo de la cabeza, del Eterno, siendo la cabeza. Vemos como Isaac y Ribka lograron transformarse por medio de un clamor insistente. Y ese clamor insistente tenía una razón de ser. Debía haber una transformación, debía haber una teshuvá total. Recordemos cuál era la procedencia de la casa de Ribka, recordemos cuál era la procedencia de la casa de Abraham. Las dos casas, ¿cierto?, fueron paganas. Abraham se alejó de su paganismo con el que creció y nació. Ribka igual, ¿cierto? Entonces podemos ver que hubo una transformación por medio de ese clamor insistente y se volvieron merecedores de la bondad del Creador y del papel de cabezas de una generación kadosh, de una generación apartada para que llegara la salvación a la tierra, para que llegara el rey a su pueblo, la cabeza a su pueblo. Entonces podemos encontrar que ese azar, ese clamor de Isaac y Ribka es mucho más allá que una tefilá desabrida. No, es todo un proceso de transformación que hace la Torá unida a la tefilá con Kavaná, con intención. Con una intención definida, acercarme más al Creador, hacer teshuvá, hacer mi proceso, dejar lo negativo, los malos pensamientos, la antigua manera de vivir, ¿cierto? Esa mentalidad pobre de conocimiento, porque no existe el pobre económico, sino el del conocimiento. Cuando yo adquiero el conocimiento de la Torah, Él me agrega sabiduría a mi vida, y esa sabiduría transforma todo mi entorno, y me hace llegar a ser resh, cabeza, y no cola, como dice la palabra. Entonces, miremos azar en la gematría. Podemos encontrar que sumando estas tres letras, Ain, que el valor es 70, Het, que el valor Tab, que el valor es 400, y Ain, que el valor es 200. No, mentiras, espere. Ain, que el valor es 70. Tab, que el valor es 400. Y Resh, que el valor es 200. Entonces, 70 más 400 más 200 da 670. Y si vamos a simplificar un poco más esa cifra, sumamos el 6, el 7 y el 0 de manera individual y nos lleva al número 13, un número importante en este proceso de transformación. Y si sumamos esas dos cifras, el 1 con el 3, llegamos al 4. Y el 4 es la letra Dalet. Dalet es identificada con el valor del número 4 y de la cuarta letra del alfabeto.
Dalet viene de Delet, que significa puerta, y de Dal, que significa pobre. La Dalet simboliza Dilisoni, que significa elevarme. El ser humano es pobre no en el sentido económico, como ya dijimos, sino en cuanto a que todo lo que posee le pertenece a Dios. Es decir, sin Dios no tenemos nada. De Él procede la capacidad de hacer las riquezas, de Él procede la bendición, de Él procede la abundancia de todas las áreas. El Eterno es la puerta de entrada para elevarnos a un plano superior y así poder ser bendecidos con salud, con sustento y con éxito. ¿Y quién no queremos esto en nuestra vida? Todos estamos buscando ser bendecidos abundantemente, ¿cierto? Y tener éxito en todo lo que nos proponemos y tener el sustento y tener la salud para poderlo disfrutar. Vemos como por medio de ese rezo insistente hubo una elevación, porque también vemos dentro de la grematría de esta palabra el número 13, que tipifica en la Torá rebelión, pecado, que tipifica en la Torá, por ejemplo, usted puede ver que Nimrod es el descendiente número 13 de la línea generacional de Cam, de Noé. También puede ver que el 13 de Adar se estableció un decreto de muerte, según el libro de Esther, para el pueblo de Israel. Y fue el 13 que llegó la salvación para salvar al pueblo de Israel de la muerte que había sido decretada contra ellos. Entonces, sabemos que el número 13 es un número crucial en un proceso de desconexión del Eterno, pero que a través, ¿cierto?, de ese clamor insistente, Isaac y Ribca lograron conquistar, que fue su instinto al mal, su humildad, que es lo que tipifica Dalet. Usted ve que la letra Dalet es como una cabeza agachada, un hombre agachado, clamando, afligido, pero enriquecido con la corrección de la Torá, para hallar gracia delante del Eterno. Y en el vientre de Ribca, ¿qué hubo? Un nuevo nacimiento. Una puerta se abrió, Dalet, que es puerta, se abrió para dar paso a la simiente de Isaac, que traería la salvación y traería la vida eterna para todos nosotros, traería a Yeshua HaMashiach, al Mesías. Entonces podemos ver aquí cómo realmente esta letra nos lleva y nos dimensiona en unos aspectos que nosotros no habíamos contemplado en ese Adar. Vemos cómo es un proceso para conquistar nuestro mal instinto, nuestro Yetzer Hará, y que eso requiere una humildad y morir al ego, y que eso requiere un proceso para entrar por una puerta. ¿Y puerta qué significa? Es la entrada a otro lugar, a otra dimensión. Cuando nosotros entramos por la puerta que es Yeshua HaMashiach, entramos a otra dimensión, ¿cierto? Entramos a otro lugar donde empezamos a ver que nuestros actos no eran tan agradables al Eterno, que en nuestra vida habían cosas que no le agradaban. Y empezamos un proceso de desprendimiento, un proceso de desprendimiento donde nos afligimos y nos enriquecimos con la corrección que nos da la Torá a nuestra antigua manera de vivir. Y esa antigua manera de vivir es la que nosotros debemos conquistar. Y hoy vamos a mirar esos secretos escondidos. Ahora, miremos la tefilá de Isaac. En el libro de Yashar es citado en las escrituras en varias ocasiones, ejemplo 2 de Samuel 1, 17, 19, Josué 10, 13. Este libro logra que el lector se introduzca en la historia y conozca así a los personajes en su tiempo y en su época. Nos habla mucho de contexto. Este libro está perdido y fue encontrado en las cuevas de Qumran en el año de 1947 junto al rollo de Isaías 53 y varios otros rollos. Se le considera un libro histórico, pero con la particularidad de aportar otros detalles que no están en la Torá. Este libro no contradice en absoluto la Torá, ni el Brit Hadashah, ni el Pacto Renovado, o sea, no va en contra de la escritura bíblica, sino que por el contrario aporta más detalles de algunos hechos que permiten comprender mejor algunos pasajes y algunos personajes. Al parecer, judíos antiguos e incluso discípulos de Yeshua lo consideraron como una herramienta adicional al estudio a la Torá. ¿Por qué? Porque nos amplía mucho más. Y en este caso, nos amplía la oración de Isaac.
Miremos el libro de Yasher, capítulo 26, versículo 5. Vamos a mirar la oración que hizo Yitzhak, porque ese azar nos tiene que descubrir los secretos. ¿Cuál fue el clamor de Yitzhak? ¿Cómo fue que oró Yitzhak? ¿Con qué argumento se presentó delante del Eterno? ¿Cuál fue el modelo de oración que utilizó Yitzhak? Vamos a mirar. Y Ribca le dijo a él: pero levántate ahora y tú también ora, que Yahweh pueda oír tu oración y me otorgue hijos. Y Yitzhak escuchó las palabras de su esposa Ribca, y Yitzhak y su esposa se levantaron y fueron a la tierra de Morillá a orar y a buscar a Yahweh. Y cuando habían llegado a ese lugar, Yitzhak se paró y oró a Yahweh. Miremos esto. Por causa de su esposa, porque ella era estéril. Entonces vemos que Ribca le dice: oiga, tenemos que orar los dos, tenemos que levantarnos, tenemos que ir a clamar, tenemos que ir delante del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y debemos empezar a clamar. Entonces dice: y Yitzhak dijo: oh Yahweh, el Elohim del cielo y la tierra, cuyas bondades y misericordias llenan la tierra, y quien sacó a mi padre de la casa de su padre y de su lugar de nacimiento. Mire cómo comienza esta oración de Yitzhak. Primero reconoce cuál es la bondad y la misericordia del Eterno. Y luego reconoce la promesa que le fue dada al patriarca Abraham, donde fue sacado, donde fue apartado, donde fue el primer ibrí, el primero que cruzó para apartarse del paganismo. Y esto nos dice mucho, porque si nosotros miramos la estructura de las tefilot, ¿cierto? De la tefilot de Shaharit, de Minha y Arbit, las oraciones de la mañana, de la tarde y de la noche que hace el judío, podemos ver que la estructura de la oración principal, que es la Amida o el Shemon R, tiene esa misma estructura. Primero levanta las bondades del Eterno y luego reconoce la línea generacional patriarcal. Mire lo que estamos viendo acá. Y lo trajiste a esta tierra y le dijiste a él: a tu cera yo daré esta tierra, es decir, a tu descendencia. Y tú prometiste y declaraste a él: yo multiplicaré tu descendencia, tu cera, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Ahora que tus palabras sean verificadas, las cuales tú sí hablaste a mi padre. ¿Qué le está diciendo Yitzhak a él? Le está citando las palabras dadas a su papá, la promesa donde el Eterno mismo se puso como garante de ese pacto. Por eso, cuando tú elevas el clamor de la Amida, de la oración principal que hace el judío mañana, tarde y noche, lo primero que hace es reconocer que tú eres escudo de Abraham, que tú eres magén de Abraham. ¿Por qué? Porque está recordando el pacto, donde el Eterno mismo se puso como garante de ese pacto. Recordemos que nosotros hemos estudiado tiempo atrás en las otras parachas del pacto. Fue el Eterno mismo el que pasó en forma de llama de fuego para ser garante de ese pacto que hizo con Abraham, donde le reveló el futuro de su descendencia. Y aquí Yitzhak está citando las palabras que habló a su padre: porque tú eres Yahweh nuestro Elohim, nuestros ojos están hacia ti para darnos cera de hombres, para darnos descendencia de hombres, como tú prometiste a nosotros, porque tú eres Yahweh nuestro Elohim, es decir, tú eres mi único Dios. Yo te reconozco, tú eres el Dios de mis padres y mis ancestros, y nuestros ojos, Ajin, Azar, están dirigidos hacia ti solamente. Los ojos de Yitzhak, los ojos de Yitzhak, los ojos de Ribca se dirigieron a aquel solamente, al que puede darle la solución. A donde no había vida, traer vida. A donde había esterilidad, traer vida en abundancia. Entonces podemos ver, ¿cierto?, que comienza con la adoración, con los atributos del Eterno. Luego viene el clamor, utilizando la palabra, llamando la promesa, y al final resalta nuevamente las bondades del Elohim bueno, del Elohim maravilloso, del Elohim misericordioso. Ese es el modelo bíblico de la oración. Ahí lo tenemos en las escrituras. Y muchas veces, inclusive Yeshua mismo, a través del Padre Nuestro, sigue ese mismo modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Que santificado sea tu nombre, ¿cierto? Entonces lo primero que hace es exaltar y santificar la gloriosa presencia del Padre Celestial.
para luego establecer las peticiones en medio y luego al final volver a reconocer que Él es Dios. Él es el único que tiene la respuesta. Él es el único al cual tú puedes dirigirle tus clamores y Él te va a dar respuesta y Él te va a traer la salida con éxito, y de parte de Él tú verás la mano de Elohim manifestarse en todo lo que has estado clamando. Entonces tu clamor se tiene que volver un azar, como el de Isaac y Ribca. Y dice, y Yahweh oyó la oración de Isaac, el hijo de Abraham, y Yahweh fue conmovido con él, y su esposa Ribca fue preñada. Se conmovió el corazón del Eterno. ¿Queremos conmover el corazón de nuestro rey? Yo anhelo conmover su corazón. Y si tú lo anhelas, pon en práctica la oración que Isaac hizo. Pon en práctica la estructura bíblica de esta oración. Pon en práctica citar la Torá, recordar las promesas. Una oración totalmente bíblica, una oración totalmente torácica, nacida del corazón de Ribca y de Isaac. Entonces podemos ver que, conmovidos el corazón del Eterno, Ribca fue preñada. Ribca fue embarazada de un nuevo fruto. Necesitamos un nuevo comienzo en muchas áreas, un nuevo nacimiento en muchas áreas, pero para eso necesitamos un azar, un clamor que conmueva el corazón de Elohim. Y ese es el clamor que el Eterno quiere que tú eleves delante del trono. Isaac se casa con Ribca y luego de 20 años sin hijos, sus plegarias son respondidas y Ribca concibe. El embarazo es difícil ya que los niños se peleaban dentro suyo. Dios le dice que tiene 2 naciones en su vientre y que su hijo menor prevalecerá por sobre el mayor. Entonces vemos acá que la promesa es cumplida. 20 años sin hijos, pero las plegarias fueron elevadas ante el trono y hallaron respuesta. Y esta plegaria en específico que describe el libro de Yashar, una plegaria que conmovió el corazón de Elohim. Y ese es el tipo de plegaria que nosotros necesitamos elevar delante del Eterno. Por eso utilizamos ese mismo modelo de oración. Nos ponemos de pie con Israel a la oración de Shaharit, de Minha y de Arbit, de la mañana, la tarde y la noche, con una estructura bíblica que es la oración de la Mida, ¿cierto? Del Shemoneh Re. Y si tú no lo tienes, ponte en contacto con nosotros y nosotros te facilitamos el Sidur para que puedas tener las oraciones hebreo-español, para que puedas elevar plegarias citando Torah. Poderoso poderlo hacer. Las Sagradas Escrituras nos relatan que durante el difícil embarazo de nuestra matriarca Rebeca, los bebés luchaban dentro de su seno. Y esto la llevó a preguntarse, ¿para qué sigo viviendo? ¿Por qué es mi dolor tan grande? Era tanto el embarazo de Sara, a los 7 meses comenzó ese movimiento de esos bebés dentro, y era tanto el movimiento y la lucha dentro de su seno que el dolor era grande. Y vaya que cuando nosotros estamos embarazadas, y aquellas que tenemos hijos, cuando un bebé se mueve bruscamente en el vientre nos deja paralizadas. Imagínense 2 y con una lucha. Tremendo dentro de Ribca lo que ella sentía. La lucha de estos 2 bebés, que comenzó antes de sus nacimientos, representa la lucha que aún continúa en el mundo de hoy. Justamente la porción describe por primera vez la lucha fundamental entre el bien y el mal que tiene lugar en el mundo físico. Es la historia de los 2 hermanos, Jacob o Jacob y Esab o Esaú, los cuales están destinados a formar 2 naciones independientes con caracteres, ideales y objetivos muy distintos, por no decir totalmente opuestos. Hay una lucha entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre el espíritu y la carne, que Pablo nos expone en Romanos capítulo 7. Y ahí vemos una aplicación muy útil para nuestra vida de hoy, porque esa lucha se libra dentro del alma humana. Esa lucha que Ribca vivía dentro de su vientre, la tenemos nosotros dentro de nosotros también. Miremos Romayín 7, del 7 al 25. Vamos a leer el pasaje. ¿Qué diremos entonces? ¿Que la Torah es pecado? De ninguna manera. Al contrario,
yo no supiera lo que es pecado si no fuera por la Torá, pues no estaría consciente de la codicia si la Torá no dijera no codiciarás. Ese es un mandamiento. Pero el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento despertó en mí toda clase de deseos malignos, porque sin la Torá el pecado está muerto. Si yo no tengo algo que me diga que está mal, pues yo pienso que está bien. Si yo no tengo quien me diga esto está mal, pues entonces yo creo que a mi manera de pensar esto está bien. Y yo sin la Torá vivía antes, pero cuando el mandamiento en verdad me alcanzó, el pecado cobró vida y yo espiritualmente morí. ¿Qué quiere decir eso? Que la Torá me mostró mi vieja manera de vivir. La Torá me mostró que yo era pecador. Y cuando yo vi mi pecado, cuando mi pecado salió a relucir, entonces supe que estaba muerto, que no tenía vida. Y entonces descubrí que el mandamiento que se ordenó para traerme vida me trajo muerte. Morir al pecado para vivir en la vida del Espíritu, de una vida del Espíritu obedeciendo la Torá de Yahweh. Porque por el pecado, por la oportunidad que encontró por medio del mandamiento, me sedujo y así me mató. Mientras estuve en pecados y delitos, estaba muerto y no lo sabía. Así que la Torá es Kadosh y el mandamiento es Kadosh, es justo y es bueno, como dice Isaías 42:21. Es Kadosh, que es apartado, separado. Con esto no estoy diciendo que la Torá, que es buena, me lleva a la muerte, no, de ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado, que usó el buen mandamiento, y así por medio del mandamiento bueno todos podemos saber realmente cuál es nuestra condición, porque sabemos que la Torá es espiritual, es decir, es del Ruach, es del soplo de Elohim. Pero yo soy carnal y vendido como esclavo al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso termino haciendo. Ahora, si hago lo que no quiero, testifico que la Torá es buena. Entonces, yo sé perfectamente qué es lo bueno y lo malo porque la Torá me lo cita. Y ese es mi código de modalidad, mi constitución por la cual se rige mi reino, el reino de mi rey. Y sé que es pecado porque la Torá me dice que es pecado. Y sé que no le agrada al Eterno porque la Torá me dice que es lo que no le agrada al Eterno. Y ese buen mandamiento me lleva a vivir una vida en el Ruach y a morir en la carne. Y a testificar que la Torá es buena para hacer morir mi carne y vivir una vida en el Espíritu. Está hablando Pablo aquí de una lucha continua que vivía como creyente, una lucha que tú y yo tenemos a diario. Y ya no soy yo el que hace obras pecaminosas, sino el pecado que habita en mi carne. Es el que me lleva a pecar, porque yo sé que el bien no habita en mí, es decir, en mi carne, porque el desear el bien me resulta fácil, pero para hacerlo soy incapaz. Deseo hacer lo bueno, pero cuánto me cuesta hacer lo bueno y cuánto me cuesta obedecer Torá. Porque no es el bien que deseo hacer que hago, sino el mal que no deseo hacer, eso hago. Ahora bien, si hago lo que no deseo, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí que me domina. Cuando actúo y me dejo inclinar por ese pecado que habita en mí, es el pecado el que me está dominando y no el Ruach el que me está dominando. No es la Torá la que me domina. Por lo tanto, encuentro que la ley concuerda con mi conciencia cuando deseo hacer el bien, pero el mal siempre está cerca distrayéndome. Siempre está cerca distrayéndote. Siempre va a estar cerca esa tendencia, ese yetzer hara, esa tendencia al mal, distrayéndote de lo que es importante, distrayéndote de lo que tiene que tener el primer lugar, quitándote el tiempo que debe ser para el Eterno. Porque me deleito en la Torá de Elohim según el hombre interior, pero veo otra ley en mis miembros, librando una guerra contra la ley en mi conciencia que llevo al cautiverio debido a la ley del pecado que está en mis miembros. Todo el tiempo Pablo tenía esta lucha. En sus miembros había pecado, pero había una guerra librada en su conciencia. Todo el tiempo. Oh miserable hombre que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Agradezco a Elohim que Él lo hará, aleluya, por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Por lo tanto, con mi conciencia soy un esclavo a la Torah de Elohim, pero en mi carne soy un esclavo de la ley del pecado. Soy un esclavo de la mala inclinación. Porque, ojo, tenemos unas tendencias naturales que están ahí desde nuestro nacimiento y eso no es malo. Lo malo es dejar que esa tendencia corra hacia el lado oscuro y no hacia el lado de la luz. Eso es lo malo. Porque entonces ahí sí voy a tener un problema. Como decía Pablo, miserable de mí, hombre que soy, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y esta lucha que describe Pablo aquí es una analogía con lo que Ribka vivía dentro de su vientre. Una lucha constante, Dos naciones en su vientre, dos tendencias, dos cosmovisiones, dos generaciones, dos tendencias que siempre las hay, dos caminos que siempre nos los presenta el mundo. Usted tiene una lucha interna porque usted trabaja no para contar con recursos y pagar deudas. Aleluya, bendito sea, porque no trabajamos para eso. Usted trabaja para transformar su entorno. Mientras estamos haciendo eso, tenemos una lucha cotidiana, una lucha entre materia, el cuerpo y el espíritu, el Rúa. Todo el tiempo está esa lucha y estamos trabajando y es una lucha cotidiana. Todo el tiempo. Bienvenido a la lucha diaria. Cuando estudiamos la escritura sabemos que toda historia de las escrituras son una metáfora y una analogía de lo que pasa en nuestras vidas. Y lo que pasaba al interior de Ribka es una analogía de lo que nosotros vivimos hoy en día como creyentes y que Pablo lo reescribe allí en Romanos como esa lucha interna que él mismo vivía. Esa tendencia de querer hacer lo bueno pero terminar haciendo lo que no es bueno. Entonces, Jacob y Esaú representan dos fuerzas en pugna en el interior humano que determinan dos mentalidades o cosmovisiones. Y esas dos mentalidades o cosmovisiones, ¿cierto? Uno de ellos, el primogénito biológico, Esab, es la representación misma de la mala inclinación o el Yetzer Hará. Representa ese Yetzer Hará que se instala al lado del ser humano. Apenas nace. Y el otro, Jacob, simboliza la inclinación al bien, el Yetzer Hatov. Ese Yetzer bueno, esa inclinación buena, fuerza que comienza a acompañar el alma humana a partir de su temprana juventud. Para la Torah, 12 años en las mujeres y 13 años en los varones, a partir del Bar Mitzvah, donde tenemos conciencia de la Torah y conciencia de lo que es pecado, como nos lo dice allá Romanos. La Torah de Yahweh, cuando ya es fijada en nuestro interior y ya la conocemos y ya tenemos el conocimiento de ella es la que nos hace ver que nuestras acciones no son muy agradables al Eterno. Y es esa conciencia que se adquiere a la edad de los 12 y 13 años. Es esa conciencia, ese Yetzer Hatov, que es la pugna constante entre Yetzer Hará y Yetzer Hatov en nuestro interior. La palabra hebrea que ha sido traducida como luchaban es Vayitrostasu. Vayitrostasu en el hebreo, una expresión con dificultad para traducir y entender en los demás idiomas. Sucede que esta palabra Vayitrostasu procede de la raíz Ratzatz. ¿Qué significa esa raíz en el hebreo? Luchar, que también está relacionado con la palabra ras, que significa correr. Por esta razón, los rabinos interpretan esta palabra en el sentido de que los niños estaban luchando dentro de su vientre para salir corriendo. Y de allí surgió el Midrash que dice que cuando Ribka pasaba por un lugar donde se estudiaba la Torah, Jacob corría dentro de ella agitándose para salir. Pero cuando pasaba al lado de una casa de idolatría, Esab se agitaba para salir. Y el Targum traduce el texto diciendo que se empujaban entre sí. Entonces, figúrese cómo estaba Ribka con su vientre, con su pancita y dentro de ella esa lucha interna y cómo estamos nosotros como creyentes. Con esa lucha interna, con esa pugna interna que todos los días todos tenemos. Dice Bereshit 25, 22, 23, y luchaban los hijos dentro de ella tanto que ella dijo, si esto va a ser así, ¿para qué vivo yo? Así que ella fue a consultar a Adonai.
Y Adonai le respondió: hay dos naciones en tu vientre, desde el nacimiento ellos serán dos pueblos rivales, uno de estos pueblos será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. El verbo que tenemos aquí, Vayitrostazú, no significa corrían, sino que al luchar se aplastaban entre sí. ¿Sí? Entre sí luchaban, se aplastaban el uno al otro, el uno queriendo dominar y el otro queriendo dominar. Y así es nuestro Yeser Hará y nuestro Yeser Hatov. El uno quiere aplastar al otro y el otro es a no dejarse. Que te levantes temprano a orar, que no, que tengo pereza, que yo no quiero orar, que yo no voy a orar porque yo oré ayer. No, hoy también le toca orar. Y es una lucha constante. Por su parte, ¿cierto? El Targum tradujo ese verbo, se empujaban entre sí, como vemos ahí. El uno empujaba al otro. No, usted no, yo soy aquí el que domino. No, yo domino acá. Y esta lucha que describe Ribka en su vientre, tanto que esta madre dice que mejor, ¿cierto? No vive, ¿sí? Es una lucha que tenemos los creyentes. Génesis 25:22, y los hijos se combatían dentro de ella. Ya vimos que es la raíz rasatz, que mire aquí lo tenemos ampliado: romper en pedazos, desbaratar, oprimir, pelear, batallar, aplastar. Cada yetzer quiere romper en pedazos al otro, quiere oprimirlo, quiere aplastarlo. ¿Cuál es el que está prevaleciendo en tu vida? ¿El Yeser Hará o el Yeser Hatov? ¿Cuál es el que prevalece en tu vida? ¿Qué inclinación es la que te domina a ti? ¿Cuál rompe pedazos a cuál? ¿Cuál desbarata a cuál? ¿Cuál oprime a cuál? Esaú y Jacob tenían naturalezas opuestas entre sí. Esta oposición no era un mero accidente físico, sino que reflejaba una oposición fundamental entre ellos que se expresaba tanto en su actitud hacia lo físico, hacia este mundo, como hacia lo espiritual, el mundo venidero. Esa oposición, esa actitud que nos diferencia del mundo físico y del mundo espiritual, esa actitud que nos da libertad en el Eterno para elegir. Estos dos hermanos distintos en caracteres y costumbres contenderán permanentemente el uno contra el otro. A veces el victorioso sería derrotado y en otras el elevado caería. Por estas razones que en el seno materno estaban agitándose. Las figuras de Esaú y Jacob aparecen en una lucha la cual perdura hasta los últimos tiempos. Eso lo hemos visto. Los dolores de ella eran tan fuertes que se preguntaba para qué oraba pidiendo un hijo. Si hubiera sabido que el embarazo iba a ser tan difícil, no hubiera orado, ¿cierto? Porque ella fue la única mujer que sentía estas cosas durante el embarazo. No, ella fue y preguntó a las otras, ¿esto les pasaba? Al final, que cuando no encontró una respuesta, tomó la decisión de ir a preguntar al Eterno. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Y eso es importante, porque eso nos va a dar una salida también dentro de esta parashá. Ribka hizo algo importante. Cuando las cosas no van bien en nuestras vidas, debemos acudir a consultar al Eterno. Cuando algo no funciona, cuando algo no está fluyendo, cuando el Yeser Hará está dominando en vez del Yeser Hatov. El libro de Santiago habla de que cuando alguien está enfermo, llame a los ancianos que oren por el enfermo. Y enfermedad no es solo algo físico, sino es una condición del alma. Usted debe llamar por ayuda. Cuando no llama, dice, yo solito aquí puedo, no, yo solito me las doy, no, yo puedo solo, pero resulta que solos no podemos, ni Adán, ¿cierto? Porque le mandaron compañía. Mejor son dos que uno, dice la Torá. Porque tenemos una lucha, tenemos unas condiciones del alma, tenemos que clamar por ayuda al Eterno y el Eterno nos va a dar la sabiduría de a dónde dirigirnos, así como a Ribka. El pasuk, el versículo 22 finaliza diciendo que Ribka salió a consultar a Yahweh, lo que significa que acudió a los profetas de Dios que habían en aquel tiempo. En los Midrashim, incluyendo el libro de Yashar, señalan que Ribka fue a la tierra de Moriah, a la yeshiva o al centro de estudios de enseñanza de luz de Shen y Eber. Y ellos le dijeron el mensaje de lo alto, se lo transmitieron a Ribka. Mira que Ribka fue y buscó consultar al Eterno. Fue y buscó sabiduría del Eterno donde habían los sabios de Israel. Y allí encontró una respuesta.
Bayomer Yahweh la Shei Gojim Bedimneu Sheni Leulin Mimehat Yiperade Uleón Lilón Yeamatz Verá Yaabot Sair. Eso se traduce así. Yahweh le contestó: 2 pueblos hay en tu vientre y 2 reinos serán separados en tu seno. Un reino prevalecerá sobre el otro reino y el mayor servirá al menor. Entonces, ¿quién iba a servir a quién? El Yerser Hará iba a servir al Yeser Hatob, ¿cierto? 2 reinos separados, que cada uno quiere prevalecer por su lado, pero quien debe ganar es el mayor, el Yeser Hatob. Del Midrash recogemos las siguientes palabras: serás madre de 2 naciones, las llevas a las 2 juntas, pero una vez que hayan nacido, ni en el mundo entero podría albergarnos juntos en paz. ¿Cómo pues espera que coexistan pacíficamente dentro de tu vientre? Eso es el Midrash en la página 204 del Midrash de esta parashá, ¿cierto? ¿Cómo esperas que habiten pacíficamente? Ahora podemos entender la lucha de Pablo, que dice: miserable de mí, ¿quién me librará? Ahora sí, como Rivka. Pero yo, ¿para qué clamé por estos hijos? Yo prefiero más bien morirme. ¿Quién me libra de este cuerpo de pecado? ¿Quién me libra del Yetzer Hará? Y ahí está la salida que trajo Rivka. Fue a consultar al Eterno. Fue delante del Eterno, clamó delante del Eterno por la revelación, qué es lo que pasa dentro de mi mente, qué es lo que ocurre. Y cuando el Yetzer Hará está ganando la batalla, ahí vienen las soluciones que Rivka nos da en este pasaje y que salen en esta parashá. Los 2 hijos que lleva simbolizan el eterno conflicto que opone la Torá divina a la fuerza bruta del hombre. Así queda revelado que el odio implacable de Esaú por su hermano no se remonta a su nacimiento, sino a una época anterior. El camino de cada uno de los hermanos parece estar trazado a priori, desde antes de su nacimiento, como lo dice la Torá. Su futura personalidad empieza a dibujarse ya en su estado embrionario. En ellos existirían tendencias naturales altamente divergentes, es decir, diferentes. Jacob y Esaú darán origen a 2 naciones que estarán enemistadas desde su misma concepción. Uno para seguir su maldad y el otro para desarrollar integridad y valores. Uno Yetzer Hará y otro Yeser Hatob. Para los sabios, Jacob es símbolo del alma del hombre, en tanto que Esaú representa el cuerpo físico, es decir, sujeto al ego, a nuestro ego, que tanto se nos atraviesa en el camino y que es el que nos hace pensar lo que no es y me hace tener ideas que no son. No, es que esa palabra me la echaron para mí, es que eso fue diseñado para mí, y es que yo no me siento aquí a preparar una palabra pensando, no, esta se la voy a decir a tal, esta se la voy a decir, no, esto viene del Eterno. El Eterno lo trae porque sabe que lo necesitas. Si tú lo tomas y lo aplicas, bien. Pero esto no es personal, nada personal. Aquí no es nada de Carolina. Aquí todo es del Eterno, en palabra del Eterno. Viene de lo alto, y viene de lo alto porque el Eterno quiere que avances, porque el Eterno quiere que salgas adelante, porque el Eterno quiere que utilices las armas, porque el Eterno quiere cambiar y transformar nuestro interior y nuestras familias y nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sujetar al ego, porque el ego es el que se atraviesa. El ego es el que da la respuesta, la automática, la que primero se te viene a la cabeza, y entonces te molestas, y entonces te enojas porque te tocaron tu ego. Ay, cómo duele cuando le tocan a uno el ego. Pero resulta que es necesario morir ese ego, porque ¿qué nos dice la Torá? Que de lejos miras al altivo, ¿no? Aquel que tiene su ego muy por encima. Estas 2 naciones jugarían un papel muy importante en la historia y especialmente durante los últimos tiempos en relación con la venida del Mesías. Jacob es el padre de Israel y Esad es el padre de Edom y el Imperio Romano. Siempre habría tensión entre estos 2. Si uno estaría por encima del otro, el otro estaría por debajo y viceversa, pero de los dos saldrían grandes reyes. De uno saldría el rey Shlomo, Salomón, que edificaría el primer templo en Jerusalén, y del otro sería el emperador Tito, que destruiría el segundo templo, y finalmente el menor será el principal. Al final Jerusalén será más poderosa que Roma. Aleluya. Así Jacob y Esad darán origen a 2 mundos que estarán en oposición todo el tiempo.
De Jacob surge el pueblo santo, Israel. En tanto que de Esaú, que es la viva imagen del oponente, emergerá la perversa y sanguinaria Roma con todo su sistema cazador de almas. Y asimismo habrá más raíces ideológicas de Esaú. Son los sistemas religiosos, porque aquí las religiones, todas en el mismo sistema, cuyas tendencias son las de hacer a un lado a Israel, la de rechazar la Torá y creerse dueños de las eternas bendiciones que por orden divino le corresponden a Jacob y a sus descendientes. Por orden divino, fue la promesa que se otorgó. Por eso nosotros somos descendientes de ¿quién? De nuestro padre Abraham. Fuimos injertados en el olivo verde a través de ¿quién? De Yeshua, Hamashiach. Él es la puerta que nos dio la entrada a esa heredad, a esa promesa. ¿Quién será el más fuerte y tendrá el dominio del mundo? ¿Sería Jacob y su fuerza espiritual? ¿O sería Esab y el lado negativo? Y los poderes de la impureza. Las escrituras nos responderán enseguida. Vamos a mirar cuál es la respuesta. Mediante este oráculo divino, nuestra madre Ribca tenía muy claro el panorama desde el momento que ella recibe la indicación. De allá de los profetas, que el hijo mayor, el primogénito biológico, porque sabemos que el primogénito biológico, ¿por qué? Sería siervo del hijo menor, porque pues nació primero. Esa. Solo habría que esperar el momento del parto para saber quién era quién. Al respecto comenta el apóstol Pablo de Tarso. Vamos a mirar. No solo esto, sino también cuando Ribca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían tenido la ocasión de decidirse por la obediencia o por la desobediencia. Lo que veníamos hablando. Viene la vasija inocente. Viene la vasija ingenua, llena y lista, dispuesta para ser cargada de luz. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese por el que llama, no por lo que el hombre haga por sí mismo. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito a Jacob: amé más que a Esaú. Eso es Romanos 9, 10, 13, del Código Real. Entonces sabemos que la elección de quién es, del hombre. La elección es por el que me llamó, por el Creador. Por Él es el que yo me debo decidir, y esa es mi tendencia. Y debo hacer que el menor sirva al mayor. Que el mayor sirva al menor, perdón. Que el mayor sirva al menor. Dos naciones son dos mundos que siempre están en oposición en el hombre. En la vida del hombre no nace con pecado original. Eso no nos dice la Escritura. Hay una tendencia trabajando para que tú te inclines hacia el mal. Pero tu naturaleza es inocente. Tu vasija es ingenua. Es una vasija totalmente limpia. Entonces lo que debes procurar es llenar con Torah tu vasija, para que tu elección sea conforme a la de un justo, es decir, uno que obedece Torah. Así debe ser tu elección. Sobre los dos hermanos, el comentario hebreo de Isaac Abarbanel explica que no obstante que ambos son hijos del mismo padre y madre, han de ser de caracteres totalmente distintos, como lo son dos pueblos y naciones diferentes. Si uno fuera habitante del oriente, como si uno fuera habitante del oriente y el otro habitante del occidente. Este maestro dice que a pesar de que estos hermanos eran mellizos idénticos, sus acciones no se parecían en lo absoluto. Esab se comportaría como un cerdo. Un cerdo coloca sus patas por delante para presentarse como animal kosher, ocultando su verdadera naturaleza impura en su interior. Porque sabemos, ¿cierto?, que esa naturaleza animal que mora en nosotros, ¿cierto?, que viene con nosotros, puede ser inclinada hacia el mal y ocultar la verdad. Esab tampoco muestra interés por las leyes divinas. Teniendo en cuenta esta interpretación, los sabios dicen que Esab es la representación e imagen del oponente o mensajero del lado oscuro, que todo hombre lleva en su interior. Esab representa las fuerzas del mal, las cuales fueron creadas por el único propósito de que la persona las transforme en luz. Yo tengo esa tendencia, ese yetzer hara, esa inclinación,
Pero es mi tarea transformar esa inclinación, ese Yetzer Hara en Yesed Tov. Esa es mi tarea. Mi tarea no es aparentar, no, y ocultar por debajo la inmundicia. No, eso lo hace la religión, que te oculta toda la inmundicia. Pero no, tu tarea en la Torah es transformar esa oscuridad, transformar ese Yetzer Hara, transformar ese pasado en luz y convertirlo en herramientas para que puedas avanzar y libertar a otros. Entonces, la relación entre Jacob y Esaú será un tema recurrente a lo largo de todo el Tanaj, o mal llamado Antiguo Testamento, porque el Testamento es para alguien que ya se murió. Y la historia de Israel, el hijo mayor, Esad, aparece ligado a la perversidad, en tanto que Jacob Avinu, el padre Jacob, a la integridad. Por ello es que al final Esab elegirá la idolatría y la impiedad, en tanto que el otro, Jacob, se conducirá por el camino de la fe y de lo sagrado. ¿Qué camino vas a elegir tú? ¿Impiedad o el camino de la fe y de lo sagrado? Jacob Avinu sería la voz de la Torá. Así pues veremos que cuando Israel se mantuvo leal al Eterno, Esab careció de poder. ¡Ojo ahí! Tu Yetzer Hara pierde poder cuando tú te mantienes leal al Eterno, cuando tú te mantienes leal a la Torá. Es que la falta de apego a la Torá y el antisemitismo son una relación causa y efecto. Existe entonces aquí la revelación divina de un método totalmente efectivo para controlar el antisemitismo, intensificar el estudio de la Torá y darle cumplimiento. En tu vida, poner por obra la palabra, dedicarte al estudio de la Torá. Siquiera 1 hora diaria, tienes que tener disciplina para estudiar Torá. Escudriñar en las escrituras el mensaje que el Eterno tiene para darte, porque tu circunstancia lo amerita, porque tu Yetzer Hara tiene que ser dominado. Y aquí el Yetzer Hara actúa en rapidez. Cuando tú te sientes ofendido en tu ego y lo primero que se te pasa por la cabeza es lo que estás haciendo, ¿quién está hablando ahí? El Yetzer Hara. Pero cuando tú te tomas el tiempo para ir a consultar al Eterno, como hizo Ribka, ¿quién está dominando ahí? El Yetzer Hatov. Le estás dando el tiempo al Eterno para traer la respuesta. No estás actuando automáticamente en tus reacciones ni en tus emociones. No estás dejando que tu ego te domine, sino estás empezando a controlarlo. ¿Por qué? Porque estás intensificando el estudio de la Torah y dándole cumplimiento a cada cosa que te revela el Eterno en la Torah. Los sabios enseñan que estos pasajes contienen un gran secreto en el aspecto espiritual. Hay 2 fuerzas dentro de cada persona, la del cuerpo y la del alma. Esaú representa preocupaciones del cuerpo, egoísmo, materialismo, la cosmovisión del ego, primero yo, segundo yo, tercero yo. Lo más importante son las cosas materiales. Pero por ello es que generalmente nos ocupamos más de nuestros deseos corpóreos, de la carne. Somos esclavos de nuestras necesidades y deseos corpóreos. Nos ocupamos más de comida, de la renta, de las facturas, del sexo, del placer, etcétera, 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 que de lo importante. Mientras que Jacob representa la conciencia del alma, el deseo de conectarse con la espiritualidad. El significado y la benevolencia en nuestro mundo, el primogénito, es el cuerpo. El cuerpo precede al alma. Ese es el primogénito, el que nació primero, Esaú. Pero ¿qué es más importante? El alma. El deseo de conectarse con esa espiritualidad y esa luz que emana del Eterno. Eso es lo importante. Una perspectiva mística afirma que la cáscara precedió a la fruta. Mientras que el fruto madura, su cáscara, como el cuerpo en el cual el alma madura, lo protege. Es para este propósito que la mayor parte de la educación de un niño que tiene lugar en sus años formativos consiste en superar a Esaú dentro de sus impulsos y deseos corporales hasta que el alma gane el control sobre el cuerpo. Y por eso la semana pasada estudiamos que los primeros 7 años en la vida de un niño son importantes. ¿Para qué?
para enseñarle a ese niño a controlar esos deseos corporales, esos impulsos, ese yetzer hará que quiere todo el tiempo dominarle, ese egoísmo, ese ego, enseñarle a compartir, enseñarle a vivir la Torah. Hablamos de 7 pilares de principios, para que el alma gane control sobre el cuerpo al momento de llegar a su juventud, es decir, a los 12, 13 años, cuando ya tiene conciencia, cuando ya ocupa una responsabilidad frente a la Torah, cuando ya ocupa por sus propios actos, por sus decisiones. Entonces comienza a tener una conciencia de lo bueno y lo malo, y ya es consciente de lo que es bueno en la Torah y lo que no. Y comienza a tomar decisiones, y por eso decíamos que es mejor ocuparnos del interior que del exterior. El exterior, el control lo tiene el Eterno, porque yo no tengo el control de lo que pasa afuera. Eso se lo dejo al Eterno. Yo tengo el control de lo que pasa adentro, al interior de la formación de mi vida espiritual, al interior de la formación de un niño. Yo soy, como padre o tutor, quien debe estar encargado de velar por ese niño. Y debo ocuparme de llenarle con todas las herramientas para poder superar ese yetzer hará. Y que cuando llegue el momento de tomar decisiones ya tenga todas las variables y pueda tomar la mejor decisión. Y tenga toda la confianza para poder contarme a mí las verdades que no le cuenta a nadie. Para que yo pueda interceder, orar y aconsejarle sabiamente. Entonces, por eso decimos que es importante esos primeros 7 años, como hablábamos hace 8 días en la antigua Parashá, en Hayei Sara. Por ello agregaron los místicos que cuando convencemos al cuerpo de que una persona espiritual llega a ser más saludable, esa fe refuerza el éxito en todos los campos. Cuando una persona es formada así, influenciamos nuestro sentido del razonamiento invirtiendo tiempo y dinero en el desarrollo espiritual, que es lo más importante. Llenar de Torah esa vasija, llenarla de luz. Lo que Esad quería vender era lo que Jacob quería comprar. Esad gusta de la persecución de los placeres mundanos. Y en esta Parashat Toldot, la Torah compara los placeres mundanos con un guiso de lentejas. Ya que el bienestar del mundo, la tranquilidad y el honor son circulares, vienen y van. Van constantemente de un lado a otro, así como lo es una lenteja que es redonda. Vienen y van. Todo lo que ofrece el mundo es pasajero, viene y va, está en constante cambio. Lo único verdadero es la palabra. Es por eso que Esad vende e intercambia la vida eterna, o sea, el servicio sacerdotal, la bodá, el servicio a Dios, el acercarse a Dios, el estar cerca de Dios. Eso es lo que traduce la palabra bodá, que le correspondía a los primogénitos, por la efímera vida de este mundo. Este es el camino que nos legaron nuestros patriarcas, a nosotros y a nuestros hijos. Optar siempre por el camino del servicio a Yahweh y el temor a su divinidad, siguiendo el camino que es Yeshua HaMashiach y su yugo sobre nosotros. Frente a la guerra que a un escogido libra diariamente contra su instinto maligno, denominado en hebreo yetzer hará, es decir, tendencia al mal, la guerra física resulta insignificante. El yetzer hará es un enemigo despiadado, ya que no cesa de atacar a la esencia de la persona humana, ni siquiera en su último respiro de vida. Con esto aprendimos que un redimido, sea varón o sea mujer, está obligado a tomar precauciones para aislarse de las malas inclinaciones, ya que se le considera responsable de sus acciones. Ahora bien, seguramente te estarás preguntando, ¿dónde se encuentra el instinto maligno? Y la respuesta es simple y reveladora: en los lugares en que piensas que no se encuentra. Dentro de nosotros opera una lucha constante entre el yetzer hará y el yetzer tov, dentro tuyo. Galatín o Gálatas 7:17. Porque lo que quiere la vieja naturaleza es contrario al Rúa, y lo que él quiere el Rúa es contrario a la vieja naturaleza. Estos se oponen entre sí para que no puedan llevar a cabo sus buenas intenciones. Y hay una lucha constante ahí. Por eso debemos ser sobrios y velar en oración, como dice 1 de Pedro 5:8, a fin de tener siempre presente en nuestras conciencias que el enfrentamiento con el yetzer hará es incesante. En realidad es una conflagración que nunca termina.
Esta estrategia profética la aprendemos de lo que está escrito en el rollo de Devarim, Deuteronomio. Cuando salgas a la guerra sobre tu enemigo, te lo entregará Yahweh en tu mano. Deuteronomio 21 es eso. Yahweh es el que te va a entregar la victoria contra el Yetzer Hará. Si sabes que todos los días sales a la guerra contra tu enemigo íntimo, contra tu Yetzer Hará, entonces Yahweh te lo entregará en tu mano y podrás vencerlo. Pero si crees que ya lo venciste y te asientas en la zona de confort que ofrece el sistema, perderás siempre la batalla. Te verás frustrado contra tu inclinación al mal. Cuando el alma humana cae en manos del Yetzer Hará, que es producto de la pasión egoísta simbolizada en el fuego, debe ser vencida con el fuego de la Torá. No existe otra forma de escapar de él. Por eso los sabios intérpretes que escribieron el Talmud al explicar el origen de este instinto tan bajo dicen: he creado el Yetzer Hará, instinto maligno, y también he creado su antídoto, que es la Torá. Si ustedes estudian Torá, no caerán en su trampa. Repitamos, si ustedes estudian Torá, no caerán en su trampa. Serán salvaguardados. También es en esta obra de sabiduría hebrea existe un consejo más. Si te encuentras con este villano, con el Yetzer Hará, llévalo al Beth HaMidrash, al templo santo. Si es una roca, se desmoronará. Si es de hierro, se hará pedazos, porque la Torá es luz que ilumina al hombre por el camino que debe ir. No es lo mismo caminar por un sendero oscuro y lleno de trampas para recorrer la misma senda que recorrer la misma senda bien iluminada. Aunque estudiemos Torá, debemos ser cautos y saber utilizar su fuego, pues cuando es mal empeñado daña y perjudica. Cuanto más elevado sea el nivel que alcance una persona, mayor será la lucha que tendrá que librar contra su fuerte impulso al mal. Cada día la tarea es mayor. A medida que vas avanzando en el conocimiento de la Torá, mayor será demandado de ti en obediencia y en santidad. Al reflexionar sumergiéndonos en estas profundidades de la sabiduría divina, notamos el compromiso que debemos asumir a diario de buscar en los libros de las Sagradas Escrituras aquellas estrategias adecuadas para protegernos del Yetzer Hará que nos acecha constantemente. Además, y sellando esa búsqueda, debemos elevar tefilot, oraciones de alianza, oraciones como la de Yisad y Ribka, oraciones como la de Ribka, que fue a consultar al Eterno, al Todopoderoso, pidiendo que nos fortalezca con su unción para salir sanos y salvos de la batalla contra nuestro más grande enemigo, nosotros mismos. Ese es el más grande enemigo que se te opone. Entonces, la próxima vez que el Yetzer Hará venga a provocarte, no lo escuches, ignóralo. El Yetzer Hará opera en tu imaginación, te hace ver un escenario ficticio que aparentemente es lo que te va a dar bienestar, pero que a la larga no va a ser así. Es un engaño, es un imitador que te hace ver como si eso te hace bien, pero resulta que no te hace bien. Pues una vez que caigas en los lazos de ese Yetzer Hará y el oponente con sus ángeles te vean pecar, irán para acusarte de todo lo que te atreviste a realizar, y así lograr que el rigor divino suelte sus juicios de maldición en tu vida y en tu entorno. Y no contentos con eso, te van a alejar de la presencia del Eterno, porque la acusación siempre va a venir. Va a orar, pero se le olvida que usted hizo esto, que usted hizo aquello, que usted se dejó llevar por su mala inclinación. Ahí está operando. Cállalo, no lo escuches, no dejes que te provoque. Aceptamos que las dificultades que conseguimos nos dan la oportunidad de mostrar nuestras verdaderas capacidades, revelar nuestra fuerza, valentía y la magnificencia de quien realmente somos en la redención conseguida por nuestro dueño, Yeshua HaMashiach. Tenemos la oportunidad con cada dificultad de revelar la capacidad, la fuerza y la valentía y la emuná que tenemos en el Eterno y lo que hemos aprendido de la Torá. Tú eres el inicio del cambio en tus generaciones. En Yeshua somos una nueva creación y podemos empezar de cero a cambiar nuestras generaciones. Podemos empezar a transformarlas a través de nuestro Mesías. Entonces, tienes Yetzer Hará y tienes Yetzer Tov. Escoge la luz. Por eso está más arriba el Yetzer Hará. Escoge la luz. Es tu elección. Es fácil echar por la borda la herencia personal.
pero adueñarse de ella lleva años de esfuerzo y de trabajo duro de parte de cada creyente. Maimónides explica ampliamente que entre quienes sirven a Dios hay dos tipos generacionales de servidores: el piadoso altamente calificado y el que conquista su instinto. El primero desea solo el bien y todo su trabajo espiritual está conectado en la elevación constante en el campo de lo sagrado. En contraposición a ello, el segundo también desea el mal y su grandeza radica justamente en que conquista su instinto. Entonces no es solamente el trabajo de elevación constante, sino el conquistar nuestro propio instinto que nos jala hacia el mal. El constante instinto que nos dice: tú vives muy ocupado, tú no tienes tiempo, tú estás ocupado esto, tú no te va a quedar tiempo para estudiar. No, acalla tu yetzer hara. No te dejes llevar por él, no te dejes influenciar por él. Elévate constantemente y domina y conquista a tu instinto. Quiero dejarle estas palabras: nuestro miedo más profundo no es el de ser inadecuados, nuestro miedo más profundo es el de llegar a triunfar más allá de toda medida. Es la conquista de nuestra oscuridad la que nos asusta, cuando es la luz la que debe ocuparnos. Estamos más preocupados de la oscuridad que hay afuera, cuando deberías estar ocupándote de la luz. Nos preguntamos: ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? Más bien la pregunta es: ¿quién eres tú para no serlo? Eres un hijo o una hija del Eterno, y no hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para poner de manifiesto la gloria del Rey que está dentro de nosotros, como lo hacen los niños en su vasija. La ingenuidad no está viciada de impedimentos en el niño. Has nacido para manifestar la chispa divina que existe en tu interior. No está solamente en algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir, brillar nuestra propia luz inconscientemente, esa luz que emana del Eterno, inconscientemente le damos permiso a otros de hacer lo mismo. Porque a medida que nosotros liberamos y nos liberamos de nuestros propios miedos y lo que nos impide avanzar y nuestro yetzer hara, nuestra presencia automáticamente liberará a otros. A los otros, a tu familia, a quienes te están viendo, a quienes te están observando. Esa lucha constante, tu testimonio, la luz emanando de ti. Cada vez que vas y estudias Torah te llenas de luz del Eterno, de la luz de la Torah, de la lámpara que alumbra tu camino. Y entonces vas y eso lo evidencian los demás. Y por último, este salmo, Salmo 155:1. Odu Adonai Kiru Bishmo Odiu Ba'amin Alilotav, que tienen las letras Lamed, Aled y Bad, y que es este salmo que dice: alaba a Hashem, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Este versículo nos ayuda a tener el dominio sobre nuestro ego, que se opone y lo utiliza el oponente para hablarnos y para hacer que nuestro yetzer hara cobre vida. Úsalo como una herramienta a tu favor. Usa la palabra. Alabad a Hashem, invocan su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Utilízalo cuando venga el yetzer hara a querer susurrarte en el oído. Saca la espada, saca la palabra, córtale la cabeza y no lo dejes hablar. Que tu yetzer tov sea quien domine. Y hasta aquí hemos llegado al final de esta parashá. Vamos a hacer la bendición después de la lectura de la Torah. Espero que haya sido un viaje maravilloso por esta parashá Toldot y que te haya traído iluminación en muchos aspectos de tu vida y que recojas los frutos. Es mi oración en tu vida, en la de tu familia y en tu camino de la emuná. Barú Adonai Ameborad, bendigan a Yahweh, el que es bendito. Barú Adonai Ameborad Leolam Baed, bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Barú Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol, Amin Benatan Lanu et Torato, Barú Ata Adonai Noten HaTorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah a través de Yeshua HaMashiach. Y la bendición sacerdotal arónica: Yesimeh Elohim, que Efraim Behim Manashes, Yesimeh Elohim, que Sara, Ribka, Rahel, Belea,
que el Eterno te haga como Efraín y Manasés, que el Eterno te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea, Yevabereja Yahweh, Beishmereja, Yaer Yahweh, Panadeleja, Bijuneca, Yisa Yahweh, Panadeleja, Bellasenleja Shalom, que Yahweh te bendiga y te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, te muestre su favor, que Yahweh dirija su mirada hacia ti, guiándote y ofreciéndote su paz. Besamuet Shemial, Beney Israel, Baanía, Barején, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Shalom, shalom, bendiciones del Eterno. Hasta aquí nuestra parashá Toldot.